Buenos días a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud de la Dirección General de Telesalud Referencia y Urgencia. Hoy, martes 14 de junio, tengo el agrado de presentar la telecapacitación Importancia del tamizaje neonatal y confirmación diagnóstica de la hipoacusia. Estará a cargo del doctor Fernando Salazar Reina. Él es especialista en otorrinolaringología del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio a esta importante telecapacitación, les recordamos a los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom, como también del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Bienvenido, doctor Fernando Salazar Reina. Es un gusto contar con usted el día de hoy. Quedamos atentos. Adelante. Gracias, muy buenos días. Esta es una capacitación que han recibido otras personas de ya otros centros. Estamos en la número 3 y es de mucha importancia dentro de mi especialidad. El tamizaje auditivo neonatal es probablemente para ustedes un término bastante nuevo. Es más común escuchar el metabólico, que es tomando una muestra de sangre de los pequeños. Sin embargo, vamos a hablar del por qué es importante estos nuevos términos y procedimientos dentro de la atención de los recién nacidos. Antes que nada, comenzar que ya en el año 2013 se creó esta ley, la 29885. 2013 significa hace 9 años, o 12 me parece, en lo cual el tamizaje neonatal universal estaba contemplado dentro de una obligación para todos los hospitales o centros médicos privados que brinden atención a recién nacidos. En este tamizaje neonatal universal contempla el tamizaje metabólico, el tamizaje auditivo, el tamizaje oftalmológico para los recién nacidos para evitar complicaciones posteriores. También en 2014 se aprueba un plan nacional para la recepción de los recién nacidos y que tengan todas las atenciones propias que requiere un bebé en este momento de su vida. Pero nosotros, como país, tenemos una serie de problemas que en el tiempo podrían afectarnos y que definitivamente tenemos que compensar. En primer lugar, en otros países vecinos, inclusive como Chile, Argentina, Colombia, tienen especialidades profesionales en audiología. Y nuestro país no lo tiene. Ni siquiera en Lima tenemos profesionales en audiología. No existe esta especialidad ni siquiera como posgrado. Hay audiólogos en nuestro país que vienen del extranjero, que han estudiado en Colombia, Argentina, Chile. Sin embargo, como no existe la carrera en Perú, sus títulos no pueden ser recertificados para ejercer aquí. Entonces, en nuestro país, en los hospitales, la audiología la practican los otorrinolaringólogos dentro de sus actividades generales, es decir, el otorrino opera la amígdala, el oído, la laringe, la nariz y hace audiología. Comprenderán ustedes que siendo esto una especialidad aparte, se tiene que dedicar un tiempo especial para esto. Entonces hay otorrinos que actualmente se han dedicado a la audiología como parte de su trabajo. Sin embargo, esto no ocurre en todos los hospitales, ni en todos los lugares, ni en todas las ciudades de nuestro país. Entonces van a encontrar otorrinos que no tienen ningún interés por la audiología. Y el problema empeora aún más, debido a que la audiología pediátrica es un mundo diferente a la audiología general. Entonces, la audiología del recién nacido es un tema, si bien ya la audiología está haciendo algo especializado, la audiología pediátrica es aún más especializada. Entonces, el principal problema que van a tener dentro de sus hospitales de provincia e inclusive de Lima, es
que hayan otorrinolaringólogos o áreas de audiología con equipos para el diagnóstico definitivo de audición. Y obviamente tienen que haber otorrinos interesados en el tema audiológico y adicionalmente interesados en el tema audiológico pediátrico. Esto es un problema que van a tener que solucionar en el área donde se encuentran de alguna manera, ya sea derivando o creando la necesidad para que los centros de donde ustedes laboran creen áreas especializadas en audiología y que los médicos empiecen a tener un interés en la audiología pediátrica. De lo contrario, van a tener que referir al paciente a otro hospital donde esto sí se ve. Los centros audiológicos privados, como última idea, no están regulados, es decir, uno puede abrir un centro para venta de audífonos y como profesional que hace las pruebas de audición, pues depende del centro audiológico, pone a alguien que tenga conocimientos en audiología o personal que sepa hacer una audiometría sin necesidad de tener un conocimiento amplio en audiología. Entonces, al no estar regulados, tenemos también ahí un problema. En resumen, la audiología es una carrera que no existe en nuestro país, no hay profesionales en ello y hay gente que actualmente está interesada en desarrollarla, pero ese interés todavía no llega a crear alumnos relacionados al tema. El interés en la audiología es de uno, se va a entrenar, se va a capacitar y de ahí desarrolla el área, pero todavía no hay una especialidad universitaria. ¿Qué requerimientos se requiere entonces para un centro audiológico? Bueno, un personal capacitado, equipamiento, pero una cosa es tamizaje auditivo y otra cosa es centro audiológico. El tamizaje auditivo, si alguno de sus centros ya tiene el equipo solito se encarga de decir pasa el paciente o no pasa el paciente. No requiere ninguna interpretación. Por esta razón, el tamizaje auditivo lo puede sacar cualquier persona entrenada en la toma correcta del tamizaje auditivo, porque no requiere interpretación este resultado. Pero una vez que encuentras o detectas a un paciente que no pasa la prueba que haces con el paciente, pues definitivamente un tamizaje no es diagnóstico. Van a encontrar ustedes durante el tamizaje muchos niños que no pasan la prueba, pero estos niños, no todos, es más, la gran mayoría escuchan bien. El tamizaje no es diagnóstico, solo se encarga de identificar quienes tienen riesgo de problemas de audición. Pero si con un tamizaje ustedes dicen al paciente que el niñito es sordo, pues están totalmente equivocados y eso es una mala práctica. El tamizaje solo se encarga de identificar niños que podrían tener un problema de audición y que hay que confirmarlo con un personal capacitado en audiología para un diagnóstico definitivo. Sin embargo, el tamizaje auditivo, como les comenté, no requiere una preparación audiológica especializada, pero sí se requiere que la persona esté entrenada en cómo tomar la prueba. Un personal que deba estar identificado con el proceso, porque el equipo es costoso. Entonces, ya están habiendo centros donde varias personas toman la prueba y los cuidados del equipo son cuidados que básicamente tiene que haber una responsabilidad. Y básicamente también tiene que haber una relación muy cercana entre el servicio de neonatología, de cuidados intensivos neonatales, de estadística y obviamente de enfermería
que son las personas relacionadas a la atención del recién nacido, ¿no? En este caso, cuando hablo de servicio, hablo de todo el personal asistencial. Cuando uno hace un programa de tamizaje auditivo, no es que tomas la prueba de tamizaje y ya está, pasó, no pasó, etcétera, y al que no pasó es el que me importa. No es así. Se hace una base de datos y hay que establecer indicadores. Los indicadores es cuántos recién nacidos tuve por este día, cuántos pasaron la prueba, cuántos logré tamizar y cuántos salieron de alta sin tamizar, cuántos no pasaron la prueba y requieren una reevaluación. Estos indicadores son importantes si uno va a hacer un programa. Y esto se saca del trabajo diario. Hay muchos hospitales que están comenzando a tamizar y el tamizaje lo hace un personal, al día siguiente lo hace otro, en otro día lo hace otro. No hay una comunicación, no hay un conocimiento de cuántos han sido tamizados, si todos los recién nacidos fueron tamizados o solamente fue una parte de ellos. Actualmente, cuando se compara el éxito de un programa de tamizaje auditivo, se comparan los indicadores. No se compara ya si haces o no haces el tamizaje. Y el indicador es, nacieron 100 en este mes y tamicé el 95%, el 85%. ¿Cómo sabes que es ese porcentaje? Porque de todas maneras sabes en ese mes cuántos nacieron. Y para no esperar el mes, esta prueba se hace, este proceso se hace día a día, ¿no? Y tienen que hacer un documento técnico en cada hospital y hay también un documento técnico a nivel del Ministerio de Salud. Pero verán aquí el año 2013, ¿no? Es muy antiguo y es porque nosotros comenzamos el tamizaje auditivo el año 2013, no el 2020, no en años recientes. Es decir, que el próximo año, en unos meses, vamos a cumplir 10 años haciendo tamizaje auditivo en nuestro hospital. Para esto se hacen ciertos flujos de atención, flujos de atención de sala de partos. En este caso te aseguras que vas a saber cuántos nacimientos han habido por día. Y estos nacimientos que han habido por día hay que registrarlos para después tamizarlos. Es la única manera de saber si has tamizado el 100% de recién nacidos, el 80% de recién nacidos. No significa que este niño llegó a mi consultorio de ¿cómo se llama?, de recién nacido normal, de ambulatorio, de niño sano, entonces lo voy a tamizar y no lo registro en ningún lado. No, no es así. El niño, todo el proceso tiene que estar tamizado, todo su hospital, todos los partos tienen que tener su tamizaje. Por eso se llama tamizaje universal. De este porcentaje de niños, hay un grupo de ellos que no va a pasar la prueba de tamizaje. Si ustedes ven, acá dice tamizar todos a partir de los 12 días u horas de vida, perdón, pero internacionalmente se tamiza a las 48 horas. Pero ¿qué ocurre en un hospital como el mío, que pasa el ginecólogo al día siguiente y dice necesito camas, y le da de alta a los pacientes así, y los pacientes se pierden? Ya no quieren regresar al control, el médico de la posta no se preocupa por el tamizaje auditivo y perdemos al paciente. Como estrategia, nosotros hemos decidido hacer después de las 12 horas del parto. No se hace inmediatamente porque el conducto está lleno de grasa del niño, esa grasa parda con la que el bebé nace se mete al conducto. El conducto es muy estrecho, el conducto es muy frágil, es muy aguachento. Entonces, cuando se mete la sonda del tamizaje auditivo, se obstruye el equipo que debe evaluar los resultados, ¿no? Así que bueno, estamos hablando de todas estas indicaciones y al final el paciente pues se va de alta si es que el equipo dice que pasa la prueba.
pero hay la posibilidad de que no pase, obviamente. Entonces hay que citarlos al mes. Verán ustedes que acá dice citarlos a los 15 días de vida. Y la razón es que la gente se olvida. Cuando aquí en mi hospital, por ejemplo, viene la gente a dar a luz, a su cesárea, y de ahí se va a su posta a seguir los controles pediátricos. Solo vienen al parto. Entonces, cuando uno les dice venga al mes, pasa un mes y como ya están con el pediatra de la posta y los médicos y enfermeras de la posta no están enterados que existe ya el tamizaje auditivo neonatal, no les piden el control si pasó o no pasó. Entonces nosotros les decimos a las madres que vengan en 15 días y aparte les pedimos un teléfono de contacto para que vengan, porque es bien común que las pacientes no vengan a la reevaluación. Esto ocurre mucho, es decir, nosotros perdemos generalmente entre el 30 y 40% de pacientes que no pasaron la prueba. Es decir, este 30 o 40% no acuden a la reevaluación porque la mamá se olvidó, porque a la mamá no está informada qué importante es, porque los médicos de la posta donde se fueron no la refieren hasta completar su examen de tamizaje. Todos estos problemas tenemos y han ido disminuyendo, pero no se puede totalmente. Hay que considerar que el tamizaje auditivo y el tamizaje metabólico son cosas diferentes. Tanto así que en el tamizaje metabólico uno puede encontrar un niño enfermo, pero en 15.000 recién nacidos. En algunas enfermedades en 10.000 o en 8.000. Pero en sordera encuentras de 1 a 5 en 1.000. ¿Qué significa? Que dentro de sus programas de tamizaje neonatal es más probable que ustedes encuentren un niño sordo que un niño con problemas metabólicos. Es decir, que si en su hospital están haciendo ya el tamizaje metabólico y están encontrando niños con problemas metabólicos, de hecho, están también dando de alta niños con sordera y no saben ustedes que son sordos porque no están haciendo el tamizaje auditivo. Y esto es decirle a la mamá, señora, su hijo está bien, vaya a casa. Y el problema es que cuando estos niños recién tienen síntomas de sordera, ya tienen 2 años o 3 años de edad. Es decir, los niños con problemas de audición van al doctor porque no están hablando. Y recién ahí les hacen pruebas y detectan que tienen sordera congénita. Ya han tenido 2 o 3 años sin ningún tipo de tratamiento. ¿Y por qué en todo caso es importante el tamizaje auditivo? Porque si uno detecta al niño al nacer, ya se pueden poner audífonos y rehabilitación a los 6 meses de edad. Y esta rehabilitación es eficiente. Y en el caso no pueda, se pone el implante coclear. El implante coclear es un problema actualmente para salud pública, en el sentido que el gobierno no lo compra a veces sí y a veces no. Es un aparato muy costoso, cuesta $25.000 el implante coclear. Pero este aparato saca al niño de la sordera. Obviamente que solo el 60% de todos los niños sordos son candidatos al implante. Hay un 40% que no va al implante, no puede, porque tiene problemas congénitos que el implante no entra, porque tiene otros problemas asociados que el implante no está indicado. Entonces hay todo un proceso para elegir al candidato al implante coclear. Y una vez que llenas todo este proceso, recién puede ser apto para ello. Pero definitivamente una rehabilitación de un niño a medida que es más pequeñito, pues tiene una evolución con un lenguaje cercano a lo normal. Lenguaje oral, es decir, el niño no lee labios, no habla lenguaje de señas, habla
porque está escuchando, siendo el niño al nacer sordo profundo, o sea, no escuchaba absolutamente nada. En resumen, es una discapacidad totalmente solucionable si eres un candidato ideal al implante coclear. Pero muchas sorderas tienen grado leve moderado que no van a implante y solo requieren audífonos. Pero es importante la ayuda auditiva debido a que si tú le pones tratamiento, lo que haces es mejorar su competencia lingüística. Si uno detecta a un niño al nacer y por buena cosa cumple con todo lo que se espera, este niño a los 6 años va a un colegio normal, no va a un colegio de niños con sordera. Tienen ustedes que tener en consideración que las pruebas de tamizaje auditivo detectan problemas de hipoacusia leve a profunda. Es decir, que el paciente no pasa la prueba y le dicen al papá, señor, en el tamizaje auditivo no pasó la prueba. Entonces el papá dice, no, pero cuando un perro ladra, mi hijito voltea o se asusta. Y es que un perro ladre significa que para ello solo necesitas 70 decibeles. La conversación de las personas y el lenguaje está en 30 y en 40. Significa que si escuchas a un perro ladrar, no es suficiente para la obtención del lenguaje. Necesitas escuchar mejor. Entonces, cuando tú escuchas mejor, puedes identificar el lenguaje. Tienen que considerar que la sordera no es escucho o no escucho. Hay grados de baja audición, de hipoacusia o sordera. Hay hipoacusia leve, hipoacusia moderada, severa, profunda. En el caso de la leve a moderada, llega por aquí. Y muchos pacientes llegan a hablar sin ningún problema con hipoacusia moderada. Nunca se dieron cuenta hasta que le hacen un examen habitual. Y hay pacientes que eso sí tienen complicaciones, que tienen severa a profunda. Y ellos sí requieren mucha ayuda, mucho audífono, hasta implante coclear para poder obtener lenguaje. Entonces, que venga el señor y les diga, mire, y mi hijito sí escucha, porque yo le silbo a la oreja y voltea. Pues obviamente, claro que está escuchando, pero para el lenguaje se necesita una audición más fina que son estos sonidos fuertes. Y esa es la principal confusión de algunas personas que dicen que mi hijo sí escucha, pero a nosotros como médicos nos importa que el niño escuche para hablar. Esa es nuestra preocupación importante. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que el niño con grado de pérdida auditiva severa profunda, que es el que no habla pero ni con audífonos, es decir, al que va el implante coclear, es un recién nacido dentro de mí. Es decir, que si en el hospital donde ustedes trabajan hay 1000 nacimientos en un año, esto significa que al menos han tenido un niño con sordera severa profunda y que si no hacen tamizaje no lo detectan. Moderadas de 1 a 3. Por esta razón es que se hace el tamizaje universal, porque el problema congénito o la sordera congénita no solamente es de niños con factores de riesgo, como unidad de cuidados intensivos, como cualquier otra unidad de riesgo. En recién nacidos normales, los que están en alojamiento conjunto, hay sordera. De todos los niños que nacen sordos, el 50% vienen de alojamiento conjunto. Y el otro 50% vienen de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, por esa razón, el tamizaje ya no se llama tamizaje auditivo para niños con factores de riesgo, sino se llama universal, que es a todo recién nacido. Muy bien. Teniendo en consideración que en nuestro país las estadísticas para algunas enfermedades no son tan buenas, podemos tener en consideración que a veces nacen 600,000
o 700.000 niños en el Perú por año. Vamos a poner el valor mayor que es 700.000. Si nosotros aplicamos este dato de la Organización Mundial de la Salud, que nacen entre 1 a 5 niños con sordera entre 1.000 recién nacidos, si nosotros tenemos 700.000 recién nacidos en Perú, estamos teniendo entre 700 a 3.500 niños sordos cada año. Cada año. Significa que en los últimos 10 años, ustedes tienen que multiplicar 10 por 700, saldrían 7.000. En los últimos 10 años tenemos 7.000 recién nacidos, que ahora son niños de estas diferentes edades, en todo el Perú, con sordera profunda. Correcto, que lamentablemente son diagnosticados a los 2 o 4 años si es que no tienen un programa de tamizaje auditivo. Y diagnosticarlos a los 2 o 4 años ya es mucho tiempo sin haber escuchado algún tipo de lenguaje. Los tratamientos traen menos efecto mientras más tiempo lo dejas al niño sin ayudas auditivas. Esto ya lo mencioné, no tienen factores de riesgo y están en alojamiento conjunto. Y la otra clásica también de los papás, en mi familia no hay sordos. Y es cierto, el 90% de todos los sordos nacen sin antecedentes de sordera. Toda la familia no es sorda. La mayoría de sordera genética es recesiva. Recesiva significa que no es dominante, y si no es dominante, los padres no la están expresando, sino la tienen dentro del código genético como historia. Entonces se juntan dos padres con historia de sordera en algún momento de su vida y el niño es sordo. Y la otra cosa muy importante, el 50% de niños sordos nacieron ya sordos. Es decir, si tú pones a todos los niños de 1 año de edad que sean sordos, es el requisito. Tienes un grupo de niños sordos y que tienen 1 año de edad. La mitad de ellos nacieron sordos. Y un 30% más se hicieron sordos durante el primer año de vida. Hay hipoacusias tardías por antibiótico, por enfermedades neurovegetativas, por problemas diversos que ocurren en el transcurso del primer año. Entonces, que el paciente haya pasado su tamizaje auditivo al nacer no descalifica que los padres vengan diciendo hace como 2 meses siento que mi hijo ya no me escucha tanto, porque ustedes saben que la sordera también se puede presentar dentro del primer año de vida. Entonces, es importante entonces todo lo que estamos mencionando en la importancia del tamizaje auditivo, ¿no? Y que los niños, ¿por qué se diagnostican a los 2 o 4 años de edad? Pues básicamente porque pasan como si no fueran sordos, ¿no? Nadie les exige a los hijos hablar hasta los 2 años, nadie les exige inclusive hacer caso a las órdenes hasta los 2 años. Y hay niños muy hábiles mentalmente, entonces usan sus ojos para ver qué es lo que quiere el papá. Y si el papá tiene cara de molesto, entonces el niño se calla. Si tiene cara de contento, el niño se ríe. Entonces, básicamente, los niños a veces son sordos puros. La mayoría de veces escuchan. El problema es escuchar nada más, pero su cerebro está perfectamente funcionando, no tienen otra discapacidad. Sin embargo, los datos que existen del INEI en el Perú, pues no son exactos, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística no da datos exactos de sordera, así que uno no puede guiarse de eso, ¿no? Para el INEI deben haber 532.000 personas sordas, pero para la OMS, en un estimado, tendría en realidad 3 veces más ese valor. Ahora, bueno, siempre los niños tienen que estar evaluados.
Y el retraso pues del tratamiento de los niños con problemas de audición pues van a alterar definitivamente su comunicación y obviamente su aprendizaje o la vida académica que puedan tener. Cuando el niño no pasa el tamizaje y ustedes lo derivan a un centro audiológico, ya sea su unidad de otorrinolaringología u otro hospital, no es el diagnóstico como un equipo o una sola vez. El diagnóstico es como un montón de equipos y varias veces, porque un niño con sordera, el diagnóstico es un diagnóstico aproximado con equipos, porque el niño no colabora, el niño pequeño no dice no escucho o sí escucho, como la audiometría en el adulto. Entonces se hace complicado el diagnóstico y hay que manejar muchos equipamientos y en este equipamiento sí se requiere conocimiento audiológico, cosa que no es necesario en el tamizaje. Acuérdense que el tamizaje no tiene ninguna responsabilidad diagnóstica, solamente el niño no pasa la prueba. La responsabilidad diagnóstica es posterior, cuando ya hay que hacerle pruebas auditivas. Ahora, dentro del tamizaje auditivo neonatal, existen dos equipos para hacer las pruebas. Ustedes conocen las emisiones otoacústicas. Bien, esta gráfica de aquí es para representarles la oreja, la parte interna del oído, que se llama cóclea, y la cóclea sale un nervio hasta el cerebro. La sordera se puede presentar por una afectación en la cóclea. Es más, el 90% u 80% de las sorderas son por una afectación en la cóclea, en el oído interno. Pero hay un 20% de sorderas que se afectan detrás de la cóclea, en el nervio auditivo. El equipo de emisiones otoacústicas detecta sordera de la cóclea. No detecta sorderas detrás de la cóclea. Entonces, cuando tú tienes un niño prematuro, un niño con oxígeno que ha sido hipoxémico en su etapa perinatal, que ha tenido unidad de cuidados intensivos, que ha tenido bilirrubinas altas, todos esos factores de riesgo lo que afectan son la parte retrococlear, de atrás de la cóclea. Entonces, en algunos casos, tú puedes tener un paciente, ¿correcto?, que tenga la cóclea sana, pero el nervio y el cerebro enfermo en la parte auditiva. Entonces, tienes un niño que le haces la emisión otoacústica y como la cóclea está sana, la emisión otoacústica te va a decir, pasó la prueba. Pero si la sordera está detrás de la cóclea, va a ser sordo. Es decir, tienes un sordo con cóclea sana. Y en la prueba de emisiones otoacústicas va a salir normal, siendo sordo. Por esta razón es que se tienen dos equipos para un programa de tamizaje auditivo en hospitales que tengan o manejen pacientes con factores de riesgo. Pero si tienen un hospital o una posta en la cual no manejan factores de riesgo y el niño está normal, las emisiones otoacústicas son suficientes. El resto de pruebas es para hospitales que manejan enfermedades de alto grado que puedan complicarse o bebés prematuros, porque tienen que evaluar no solamente la cóclea, sino la parte retrocóclea. Y estos son los dos equipos para tamizar. Las emisiones otoacústicas, que es un dispositivo que entra al conducto auditivo del bebé, y el potencial evocado, pero automatizado. Automatizado significa automático. Esto da a entender que el niñito, que el personal que evalúa al paciente no necesita saber de audiología,
porque solo el personal pone estos dispositivos y el equipo dice pasa o no pasa. Entonces, uno es para evaluar la cóclea y el otro es para evaluar el sistema que está atrás de la cóclea. Esto es para recién nacidos normales sin ninguna patología y este de parte de aquí es para recién nacidos con factores de riesgo. Entonces, en el hospital donde yo trabajo tenemos una unidad que evalúa mediante una enfermera. Hace un tiempo íbamos a la sala de partos y en la sala de partos transcribíamos a nuestros cuadernos todos los nacimientos. Es la única, nombres, edad, edad gestacional, hora de nacimiento, todo lo transcribíamos. Ahora todo está digitalizado, es decir, el libro de partos de mi hospital está dentro de una red. Entonces, ya no hacemos esto, sino entramos a la red y en la red sabemos todos los nacimientos del día. Esto estamos hablando del año 2013, ¿correcto? Pero se los pongo porque hay muchos centros que todavía usan la parte de cuadernos, de escribir a mano. Gracias a esto pueden ustedes hacer estadísticas y hacer un Excel. Y en el Excel ponemos todos los datos, fecha del tamizaje, fecha de nacimiento, apellido paterno del paciente, todo mes a mes. Y así tenemos un registro que podemos comparar entre hospitales, porque los indicadores van a salir de estos registros. También hacemos charlas, porque cuando recién comenzamos, la mamá decía, a mi hija mayor no le hicieron esto. ¿Duele? ¿Le va a doler a mi hijito? ¿Le va a producir alguna enfermedad? ¿Crea algún problema mayor? Y el tamizaje auditivo lo podemos hacer en la cama del paciente porque los equipos tienen un sensor de ruido. A veces hay mucho ruido ambiental y el equipo dice mucho ruido y tienes que llevarte al paciente a otro lugar. La lactancia hace que el niño haga ruido interno y también el equipo dice ruido. Es decir, que a los pacientes que pasan la prueba en este ambiente, pasaron, está bien, no es ningún problema. Pero el paciente que no pasa la prueba, lo tienes que llevar a otro ambiente, más silencioso, más tranquilo y repetirle la prueba. Si en este ambiente más silencioso, más tranquilo y en lo posible sin que lacte nada, el niño pasa, pasó. Pero si sigue sin pasar, se va a la reevaluación. Entonces, y en este caso, el tamizaje con potenciales automatizados también se hace en pacientes con factores de riesgo. Esta es la prueba de emisiones ortoacústicas, lo hacemos en un ambiente, a veces el niño lacta, pero como les digo, el niño al lactar genera un sonido y ese sonido a veces afecta el resultado de la prueba. A veces lo hacemos en la misma sala de alojamiento conjunto. Entonces, si el resultado es pasó, pasó, no importa, ya pasó. Pero si no pasó, a este niño hay que sacarlo a un ambiente más silencioso y más adecuado para el procedimiento. Entonces, a veces, depende ya tu técnica, pones el tip con la sonda o pones la sonda con el tip, mientras el bebé recién nacido pues está así durmiendo. Esto requiere un entrenamiento básico y después la experiencia te hace tamiza. Aquí el equipo dice pasar. Automáticamente te sale el valor. No tienes que interpretar nada, solo el equipo dice pasó. Y lo mismo ocurre con los equipos de tamizaje auditivo con potenciales evocados automatizados en pacientes de cuidados intensivos. El equipo empieza a tomar otros valores, que no es el motivo de la charla explicarlos, pero al final de la prueba, el equipo dice pasa o no pasa la prueba. Y la persona
pasa el resultado a nuestras agendas, ¿no? El personal que hace esta prueba es un personal entrenado y capacitado para hacerla de la mejor manera. No requiere una gran capacitación audiológica o profesional, sino una llegada al paciente, al niño, al manejo de equipos, de software, y que esté interesado en manejar este tipo de atenciones, ¿no? El personal de enfermería es el personal que de alguna manera nos apoya bastante en esto, pero nuestro hospital tiene una forma diferente para manejar ese proceso que en las preguntas si gusta les podemos aclarar. Si es que el paciente no pasa el tamizaje en 2 a 4 semanas, le repetimos en un proceso que se llama reevaluación, pero lo que hay que esperar es que el niño crezca, el niño, el conducto sea un poco más amplio, tenga menos grasa en el conducto auditivo y cosas así, ¿no? Y si persiste, ya hay que derivarlo para el diagnóstico definitivo. Al final, todos estos monitoreos que estamos hablando en este caso del año 2014, como ven aquí, 2014, de todos los meses hacemos quienes no aprueban, total de recién nacidos, tamizados, acuden a reevaluación. Y ustedes dirán, Naso, pero toda esa información requiere tiempo. Sí, tenemos un personal dedicado al tamizaje auditivo. No es un personal que, entre otras labores, hace tamizaje auditivo. Y esto es algo que nos ayuda a presentar resultados adecuados. Bien, esto ya lo comenté. Los controles audiológicos siempre tienen que haber en pacientes que han tenido antecedentes por la sordera tardía que les he comentado, ¿no? Y es importante, pues, que hay que identificar temprano al niño porque si puede ser susceptible a tratamiento, si ustedes ven la rehabilitación de un niño recién nacido, captado y con todas las cosas que le da la ciencia, solo requiere 1 año de rehabilitación y ya está hablando. Después, si se inicia después, 4 años de rehabilitación. Si identificas al niño sordo a los 3 años, requiere 9 años de rehabilitación. Entonces, la sordera y su detección temprana dan la oportunidad al paciente a que tenga una vida libre de discapacidad, siempre y cuando sea un candidato a los audífonos, al implante y que el gobierno en esa época cubra estos dispositivos, porque muchas veces no lo hace. Esto es el equipo de potenciales evocados auditivos de diagnóstico. Es una computadora con el equipo, electrodos que se comunican con el paciente y básicamente la prueba es una prueba que se hace con el paciente dormido, no debe moverse para nada. Se conectan los electrodos y con esos audífonos se pasan sonidos. El sonido viaja hacia la cóclea, este es el padre, y la cóclea manda un sonido al cerebro y ese cerebro se activa. La activación cerebral con el sonido es la que podemos evaluar en los resultados que ustedes ven aquí. Pero es muy importante saber que no solamente hacemos potenciales en niños, sino también audiometrías. Y mucha gente dice, no, pero una audiometría, como un niño levanta la mano y dice si escucho o no escucho. Hay maneras de hacerlo y no es la audiometría convencional que ustedes conocen, son audiometrías que se llaman refuerzo visual, conductual o audiometría de juego. Básicamente, estos son resultados de un potencial evocado, donde dice que no se encuentra una respuesta cerebral, a pesar de que le estamos mandando una intensidad sonora bastante alta. En este caso nos confirma en otra prueba que se llama potenciales evocados de estado estable que no está escuchando y tiene una sordera severa profunda. Al final, al niño le hacemos una audiometría y verán ustedes que tiene aquí unos auriculares en ambos oídos y estamos haciendo que el niño responda al sonido con un refuerzo de un visual, de un dibujito agradable. Entonces le pasas el sonido y lo condicionas a que voltee cuando escuche el sonido.
Como le llama la atención la luz, voltea, y la recompensa es que enciende la luz. Aquí hay que llamarle la atención visual, porque es un niño visual. El sentido que utiliza es la visión, el olfato, el gusto. Aquí ha volteado porque ha escuchado el sonido, entonces se le refuerza prendiendo la luz. Entonces, esto es una audiometría. Y ustedes dirán, ¿por qué una audiometría si ha tenido una prueba de potenciales? Porque esto es una prueba electrofisiológica, no es un diagnóstico exacto. A veces la prueba no sale tan bien, el resultado auditivo no es el correcto, y si le pones un audífono muy fuerte, entonces le afectas, le produces un daño. Para estar seguro, siempre haces una audiometría. En la medida de lo posible, porque tengo que decirles que hay niños que no colaboran. Este niño tiene 10 meses, perdón, 11 meses, y colabora bien, pero hay niños que no. Entonces, a los que no te colaboran, tienes que usar solamente los potenciales evocados. Al final, el resultado de la audiometría es similar al resultado del potencial evocado en este caso. En otros casos, no es así. En este caso es una niña sorda, y la niña con esta sordera tiene 6 años, pero está en un colegio de niños con retraso mental. Y la mamá la trae diciendo que tiene retraso mental para que la trate de su retraso mental. Pero en realidad lo único que tiene esta niña es sordera. Entonces, si ustedes ven cómo sonríe, cómo te mira a los ojos, te muestra inteligencia en sus actos. Esta niña no puede hablar, pero no puede hablar porque simplemente es sorda, porque no ha tenido tratamiento ni diagnóstico precoz. Es más, es posible que esta niña hubiera ido a un colegio normal a los 6 años de edad, si hubiera tenido un tamizaje auditivo al nacer, un diagnóstico y un tratamiento. Así que con esta prueba mandamos al colegio diciendo que no tenía retraso mental, sino sordera. Se le ponen audífonos, rehabilitación, pero han pasado 6 años. La rehabilitación no es tan fácil. Y este es un colegio de niños con sordera. Es un colegio de Piura, no es de Lima. Y el niño aquí tiene pues su implante coclear, ¿no? Acá tiene un implante coclear, esta niña tiene aquí un audífono, este niño acá tiene, perdón, este niño aquí tiene su implante coclear, aquí está puesto un audífono, aquí también está puesto un audífono, aquí también tiene un audífono. Entonces son niños con sordera severa, sordera profunda, pero están con audífonos y con implantes. Y gracias a eso, la profesora puede enseñarle cosas que no les podría enseñar si fueran sordos. ¿3 manzanas hay aquí? ¿Cuántas manzanas hay? Y me lo completo. Hay 4 manzanas. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Bien, perfecto. Como ustedes están observando y escuchando, los niños están hablando, no están diciendo o están mostrando, están hablando y verbalizando. Y la profesora le dice, ¿cómo son estas manzanas? Y dicen rojas, ¿no? Pero vean la edad de estos niños, ¿no? Ya tienen 7, 8, 10 años. A esta edad su verbalización debería ser pues muchísimo mayor y deberían tener una complejidad en el lenguaje mucho mayor que decir que las manzanas son rojas. Entonces, de hecho, hay un retraso en la adquisición del lenguaje, pero es un algo, y es porque estos niños han sido diagnosticados tardíamente y han tenido un tratamiento tardío. ¿La manzana es dulce o es salada? Es dulce, es una verdura, la manzana. No, dice, la manzana es una fruta. Entonces este niño, pues mira, ¿no? Tiene su implante coclear, pero dice la manzana es una fruta, hablando, y se le entiende clarísimo. Porque ustedes verán que hay niños con sordera que hablan, la manzana es una fruta. Y es porque no escuchan muy bien. En cambio, con los aparatos electrónicos, el tono de la voz se escucha mucho mejor y la pronunciación es mejor. Y ya para terminar, este niño es un niño con una sordera profunda. Fue implantado
y ahorita tiene 2 años de edad. El niño vende manzana. ¿Vende manzana? ¿Dónde vende manzana? Aquí, en el mercado. Ajá, y otra. La niña está comiendo manzana. Ah, la niña está comiendo manzana. Aquí. Verán ustedes que la pronunciación del niño se le entiende fácilmente. No le están hablando con señas, le están mostrando dibujos y el niño pronuncia bien, casi al mismo nivel que los niños más grandes. Sin embargo, este tiene 2 años. Muy bien, básicamente eso es todo lo que quería manifestar para decirles la importancia de esta prueba, ¿no? Bien, ahora sí, si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Fernando Salazar Reina, por toda la presentación y toda la información que nos ha brindado. Tenemos algunas preguntas de los participantes. Nos preguntan, ¿el tamizaje auditivo se puede hacer en un centro de salud 1 o 4 a cargo del médico pediatra o médico general? ¿Qué insumos o instrumentos se requeriría? Sí, en realidad, por supuesto. Miren, el tamizaje auditivo en nuestro hospital lo hace una técnica de enfermería. Y ustedes dirán, pero ¿por qué una técnica si tenemos pediatras, si tienen otorrinos, si tienen enfermeras, ¿no? Porque cuando comenzó el tamizaje en 2013, no nos dieron presupuesto ni para un médico ni para una enfermera. Nos dijeron, tenemos presupuesto para una clínica. Entonces, ya pues, ¿no? Le entrenamos todo y al final contratamos a otra técnica y tenemos 2 técnicas haciendo el tamizaje. Pero finalmente ingresó una enfermera y el tamizaje auditivo está a cargo de enfermería. La enfermería hace todas las evaluaciones de lo que concierne al proceso del tamizaje, pero el tamizaje en sí lo hace un técnico de enfermería. ¿Es lo óptimo? ¿Es lo mejor? No, lo mejor sería que si es un equipo electrónico esté a cargo de un profesional capacitado. Entonces, una enfermera, un pediatra. En otros países, por ejemplo, hay gente que son voluntarios, que trabajan en el hospital haciendo voluntariado y los centros de audiología los toman a ellos para que hagan tamizajes auditivos, los entrenan bien en el proceso y ya está. Como les dije, el resultado no conlleva ninguna responsabilidad. El resultado es el equipo que dice que no pasó. Solo requiere un entrenamiento de cómo tomar la prueba y eso sería todo. Claro que lo pueden hacer. Muchas gracias, doctor Salazar, por la respuesta. Tenemos otra pregunta, y si bien lo mencionó durante la presentación, nos preguntan, ¿a todos los niños se les realizan las pruebas de emisiones otoacústicas y potenciales evocados? ¿Cómo no? Sí, a todos los niños hacemos las pruebas eh, de tamizaje auditivo, a todos. Y a todos les hacemos emisiones otoacústicas cuando nacen y están en alojamiento conjunto sin factores de riesgo. Y a todos los niños que tienen factores de riesgo, que han venido en cuidados intensivos, bajo peso al nacer, a todos se les hace potenciales evocados automatizados. Eso se llama tamizaje auditivo universal. En el San Bartolomé le hacemos a todos. Lamentablemente no se puede. A veces es el domingo les dan de alta a las 10 horas del parto y se pierde uno que otro. Intentamos llamarlos y una serie de estrategias para no perder la cantidad de tamizados relacionado al porcentaje total de partos, pero de alguna manera a veces hay pérdidas aquí y en cualquier país del mundo, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan sobre el seguimiento de los niños con factores de riesgo. ¿Con qué frecuencia se deberían realizar los controles? Bien, no, sí, los recién nacidos de riesgo deberían estar controlados siempre. Normalmente es cada 6 meses y siempre los que tienen factores de riesgo es con potencial evocado. Entonces haces un potencial evocado, se lo pasó perfecto y de ahí lo haces a los 6 meses, de ahí al año de edad y el control se hace hasta los 2 años de edad. Esa es la teoría.
Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también si hay efectos adversos en el tamizaje de la hipoacusia congénita. No, no hay ningún efecto secundario porque es como tomar la temperatura cuando le ponen un termómetro en la oreja a un niño, le ponen un termómetro y sale el resultado. Igualito, en este caso la sonda se pone en la oreja y sale el resultado. Lo que sí, para todo proceso que hagas en un bebé, requiere la autorización del papá, es decir, tú te acercas con un termómetro y le dices al papá o a la mamá, le vamos a tomar la temperatura a su hijo, que no es un consentimiento informado o real, pero es una información que el papá tiene que consentir lo que vas a hacer en el niñito, ¿no? Entonces él informa a los padres que vas a hacer la prueba. Hay padres que no quieren, están en todo su derecho y no puedes ir en contra de sus decisiones. Pero lo cierto es que no requiere un consentimiento informado firmado como otros procedimientos más invasivos. Muchas gracias, doctor Fernando Salazar Reina, especialista del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, del Ministerio de Salud. Doctor, ¿tendría algunas recomendaciones finales para todos los participantes? Bueno, que el programa de tamizaje auditivo es un programa importante, necesario y que encantados este hospital de poder capacitar a través de la dirección del hospital y la oficina de docencia. Felicitaciones y muchas gracias nuevamente, doctor Fernando Salazar Reina, por acompañarnos esta mañana y compartir esta excelente información que permite fortalecer las capacidades del personal de salud. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias también a todos los participantes por la atención prestada. Esta telecapacitación la podrán volver a visualizar en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, y también podrán encontrar las telecapacitaciones que se vienen desarrollando en articulación con el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Los invitamos a suscribirse y compartir esta valiosa información. Muchas gracias, muy buenos días.